Peruanos en su salsa. Hemos estado desfilando por muchos ambientes, pero quizá una de las casas más sorprendentes, más encantadoras, porque en realidad no es una casa, sino es una especie de sueños reunidos, de fantasías, de imaginación y sobre todo de colores. Es la casa de Carlos Revilla. La primera vez que yo vine aquí quedé maravillado, no solo por su casa, su talento de artista, sino también por su esposa, que es la musa que lo ha inspirado en tantas cosas. ¿Cómo surge tu vocación pictórica? Bueno, yo creo que como todos los niños, ¿no? Yo dibujaba de chico. Me acuerdo que el primer cuadro que hice, serio, fue sobre un plato de puré. Ah, sí. Sí, lo planeé y con el tenedor hice unos dibujos y mi mamá dijo, uy, qué maravilla, y lo guardó, pues, ¿cuánto tiempo? No Ya. sé, pero... Un poco porque en tu casa también había No, mi casa una al contrario, vocación pictórica, no. Mi madre era la más sensible al arte, pero mi papá no tanto. Y bueno, cuando llegué a Europa, porque mi padre era diplomático, etcétera, como tú sabes, hemos viajado, y llegué pues a Holanda. A Holanda entré en un museo, después me leí la vida de varios pintores, de Gauguin, de Van Gogh, de estos pintores, Modigliani, y me parecía fascinante la vida de esta gente. Ahí me di cuenta que uno puede vivir siendo pintor, no era solamente una cosa accesoria, ¿no? Como te hacían creer antes en Perú. Sí, ¿tú qué haces? Pinto. Ah, pero además de eso, ¿qué otra cosa? Claro, ¿no? O sea, claro. ¿De qué vives? Porque ¿de te qué vas a morir vives? de Sí, hambre. no, te mueres de hambre. Y mi padre tenía ese concepto también, ¿no? O sea, pintor, es un muerto de hambre, borrachín, y se pasa la vida en los cabarets y no hace nada y se muere de hambre, ¿no? Pero Así finalmente insististe entonces. Insistí y bueno, y logré pues entrar a la Escuela de Bellas Artes en Ámsterdam y pasé 5 años ahí. Y ahí tenías resonancias con respecto al Perú, ¿no? ¿Qué cosa es lo que empieza Mira, el a Perú, pintar un poco? ¿Son los modelos europeos? claro, es la pintura europea básicamente, ¿no? Pero un día tomo clases con una profesora de arte, de pintura. Para entrar a la Escuela de Bellas Artes tenía que hacer un examen bastante riguroso. Así que tomé clases privadas. Y esta señora tenía una colección de arte peruano. Así que ese fue mi primer contacto en Holanda de arte precolombino. Tenía máscara, tenía cerámica, tenía varias culturas, plumas, me acuerdo. Y esa imagen me quedó grabada y dije, bueno, Perú es un país misterioso que tiene un pasado interesante, etc. Bueno, y me quedé con esa idea, ¿no? Bueno, eso es un poco la definición de la vocación. Pero luego, me imagino, lo más complejo es cómo arribar a un estilo, a una personalidad, o eso simplemente surge porque surge. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tuve varias etapas, ¿no? Primero hice retratos para poder vivir de mi trabajo, porque yo era muy joven y bueno, es difícil entrar en un mercado cuando tienes 20 años. O sea que me dediqué a hacer retratos durante un par de años acá en Lima, cuando regresamos acá al Perú. Y luego me fui a Europa. Y ahí comencé mi propio lenguaje, digamos, que ha ido cambiando con los años, porque uno no piensa ni pinta lo mismo cuando tiene 20 que cuando tiene 60. Y bueno, mira, yo creo que buscar la originalidad per se no es No funciona. no funciona. Tú tienes que dejar las cosas que funcionen de tu adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. O sea que las cosas se van haciendo, depende también de tu sensibilidad. Observas, hay que observar las cosas, hay que observar el mundo, hay que sentir, hay que ponerse antenas y pensar qué cosa está sucediendo en el mundo. Ahora, lo que se nota en ti, digamos, en tu obra, es cuánto te influye la experiencia surrealista, que es en pintura inagotable. Es decir, siempre se habrá de volver, Claro. así como se vuelve al naturalismo o al simbolismo, se habrá siempre que volver al surrealismo, ¿verdad? Así es. ¿Qué cosa tiene el surrealismo? El surrealismo te da una libertad enorme, primero, de concepto y de forma de trabajo. O sea, tú puedes pintar de cierta forma. Miró es surrealista, pero no pinta como Dalí. O sea, tienes un margen bastante amplio de posibilidades. Que son como grandes exploraciones también, Exacto, ¿no? el inconsciente trabaja mucho en ese momento. Pero llegó un momento en que me di cuenta, y por eso pasé del surrealismo al realismo mágico. La diferencia es bastante grande, es en que el surrealismo construyes elementos que son intelectuales, o sea, que son cosas que no pueden suceder en la vida real. Hay una gran dosis también de absurdo y
y de humorismo, Así es. de burla. De burla, ¿no? claro. De torcerle el pescuezo a la realidad. Exactamente, exactamente. Y de ahí pasas al realismo mágico, que es una palabra que tiene tanta resonancia, sobre todo en la cultura, en la literatura y en la pintura. Como García Márquez, latinoamericana. pongamos García Márquez, es el representante más obvio, ¿no?, de lo que es el Claro, realismo y mágico. bueno, Alejo Carpentier, Ajá. pero en pintura también, ¿no es cierto? Claro, hay todo un movimiento acá en Sudamérica sobre todo, más que en otros países. Latinoamérica tiene eso. Pongamos el personaje como Botero, por ejemplo, que son, para mí, que son realismo, pero que hay una magia siempre en lo que hacen, por más que representen situaciones obvias, en que una gorda bailando con un gordo, pero siempre hay una magia ahí. Y eso es lo que trato de hacer acá, desde que estoy acá. O sea, me he enamorado del desierto de Paracas, de la selva, de mi mujer, que hace parte de todo ese mundo mágico, porque también es una bruja, pues, ¿no? O sea, es la magia en persona. Una magia total. Una magia total. Sí, Sí. y bueno, entonces todo eso va junto, o sea, la selva, el desierto, mi mujer. O sea, he creado un mundo, he rechazado la violencia, porque vivimos una época tremendamente violenta, con guerras, con atracos. Tú dirías que tu pintura no denuncia. No, ya no. Ya no. En los inicios sí. Exacto. En el revoltijo del 68, No, exacto. esos años, Ahí yo estaba, era imposible no manifestarse. no manifestarse, exacto. Fíjate que he pintado cuadros en que hay un interior con una niña que está tocando piano y un avión que penetra. Claro. Bueno, eso pasó, pues, ya sabes cuándo, ¿no? En Estados Unidos. Claro. O sea, son intuiciones. Después la máquina hacía parte de la mujer. Yo he pintado mujeres que sale una especie de computadora del cuerpo, ¿no? Sí, sí. ¿Quiénes influyen en todo ese momento en tu vida? Pintores, digamos. Sí, pintores. O sea, la pregunta la voy a invertir. Sí, La pintura parece ser un oficio muy solitario, exacto. pero Totalmente. está lleno de vocaciones, porque evidentemente otras imágenes, otros colores se te vienen, supongo, a la cabeza y son cosas que tú has admirado, que has visto, Claro, uno es pintores que te asaltan, ¿no es ¿Ah, sí? cierto? No, uno es la suma de todo lo que ha visto, ¿no? Uno tiene que filtrar todo esto y tratar de manejarlo. Porque hay muchos pintores que te influencian, que son fantásticos, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo? A ver, De Quirico, hagamos- por ejemplo, Giorgio de Quirico Quirico es una cosa, pues, es increíble, creo que es el primer pintor metafísico, ¿no? Después de ahí salió Dalí, después salió Delvaux, después salieron varios pintores que salen de esta riqueza. O sea, para mí hay dos tipos de pintura, la que abre las puertas y la que las cierra. Picasso es un pintor que ha cerrado las puertas. O sea, después de Picasso no hay nada. En cambio, después de Quirico, hasta ahora estamos... Magritte, por ejemplo, es otro pintor que ha abierto puertas, ¿no? O sea, ahí hay ese sentido del humor, Claro. siendo él en realidad profundamente belga, ¿no es cierto? Seriote. seriote, pero con gran humor, como son los Porque esa belgas. es la cosa. Sí, un Ahora, tipo- de ellos, ¿a quiénes conociste? Bueno, a Dalí. Magritte lo vi A Magritte. en mi galería en París. Antes, ella estaba con Parkinson, no estaba muy bien, y hemos conversado 2 minutos, me presentó en mi galerista. Y Dalí, por supuesto, en Cadaqués lo conocí bastante bien, ¿no? Porque ¿Era chiflado? No, Dalí para nada. Porque le han hecho una fama y él mismo se Él mismo se hacía el contribuyó, ¿no es cierto? exacto, sí, sí, él se hacía el chiflado, pero no, para nada, no era chiflado. Era un tipo absolutamente coherente con lo que decía, por más que lo decía de una manera totalmente loca, pero si tú analizas bien lo que dice, tiene razón en lo que, entre sus locuras, ¿no?